Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con 2 agujas esta linda chaquetita para una bebé de 9 a 12 meses. Ahora fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeña, como esta que tejí para el video en inglés, que es para una bebé de 12 a 18 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 6 a 9 meses hasta 3 añitos. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir, comenzamos con el paso a paso, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y sobre todo dejarme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Hola a todos, a continuación les voy a enseñar cómo tejer esta chaquetita para una bebé de más o menos 9 a 12 meses. Ahora, para tejer esta chaquetita yo usé una lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Si ustedes no tienen lana gruesa número 4, lo que pueden hacer es usar 2 hebras de lana para bebé número 3 y les va a quedar más o menos del mismo grosor. El grosor, como les digo, de esta lana que yo voy a usar es de 4 milímetros. Ahora también fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña. Por ejemplo, miren, esta que les voy a mostrar, vamos a usar unas agujas de 3.5 milímetros y el tamaño que van a obtener al final es de más o menos 9 a 12 meses. Ahora, esta que está aquí la tejí en el video en inglés y me salió exactamente igual como esta, pero es para una medida de 12 a 18 meses y la única diferencia está en que usé unas agujas de 4 milímetros, así es que está tantito más grande. También esta parte de aquí está más largo. Si ustedes quieren hacerlo, nada más agréguenle unas 4 o 6 vueltas más cuando estén tejiendo esta parte y les va a quedar exactamente como esta chaquetita. Y al igual, si lo quieren hacer más grande o más pequeño, tal vez desde 6 a 9 meses hasta 3 años, aquí en la caja de información les voy a dejar cómo pueden tejerla más grande o más pequeña y les voy a dejar el número de agujas que pueden usar para que les quede más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, continuamos con el paso a paso y como siempre espero que les guste y mil gracias por su apoyo viendo mis videos. Ok, para tejer esta chaquetita yo voy a usar estas agujas de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana en este color blanco crema. Se llama Yarn Bee. Esta es una lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Ahora, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana. Nada más asegúrense de que sea del mismo grosor de 4 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar 71 puntos. Yo les voy a mostrar aquí una técnica de cómo montar los puntos, pero ustedes pueden usar cualquier otra forma. Bueno, lo primero, vamos a enrollar el hilo en las 2 agujas 20 veces. Llevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a quitar aquí este hilo de las agujas. Aquí tenemos para aproximadamente 20 puntos. Si lo doblamos otra vez tenemos para 40. Lo doblamos otra vez y vamos a tener para 60. Lo doblamos otra vez y tenemos para 80. Así lo voy a dejar. Es mejor que nos sobre y no que nos haga falta. Ahora, un nudo. Y vamos a meter las 2 agujas aquí. Y listo. Ahora vamos a montar los puntos. Ahora, esta lana viene del ovillo y esta es de la que acabamos de sacar. Aquí miren, vamos a abrir así y vamos a irnos de izquierda a derecha y vamos a jalar una lazada. Así. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así voy a continuar hasta tener 71 puntos. Continúen y luego nos vemos ya cuando tengamos los 71 puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos, tengo 71 puntos. Aquí al final esto fue todo el hilo que me sobró, así es que vamos a hacer un nudo aquí para reforzar este último punto. Ahí está. Ahora voy a quitar una de las agujas fácil, así con cuidado. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar. Ahora, en esta primera vuelta yo lo que voy a hacer es, voy a tejer
un punto al derecho, uno al revés, un punto al derecho, uno al revés. Así es que empezando aquí en este primero, voy a tejer el primer punto al derecho, el siguiente punto al revés, el siguiente al derecho y el siguiente al revés. Así voy a continuar hasta llegar al último punto. Un punto al derecho, un punto al revés, punto al derecho, punto al revés. Continúen así por esta primera vuelta y nos vemos al final. Estoy al final, este es mi último punto, hice este al revés y el último lo voy a tejer al derecho. Ahí está. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a deslizar el primer punto sin tejer, así, y vamos a tejer el siguiente punto al derecho, al revés, derecho, revés, derecho y revés, y así voy a continuar. Es lo mismo que hicimos en la primera vuelta, derecho, revés, derecho, revés. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí al final este último punto también lo voy a tejer al derecho. Ahí está. Ahora voy a girar para la tercera vuelta. Voy a deslizar el primer punto sin tejer y este siguiente punto lo voy a tejer al revés. Luego derecho, revés, derecho, revés hasta llegar al último punto. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Este último punto ahora lo voy a tejer al revés. De aquí en adelante lo vamos a tejer así. Vamos a tejer al revés. Luego vamos a girar para la vuelta número 4. Vamos a deslizar el último punto sin tejer. Y el punto que sigue aquí voy a tejerlo al derecho y luego al revés. Derecho, revés. Y así voy a continuar hasta llegar al final de esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos ahí. Estoy al final de la cuarta vuelta. Aquí este último punto lo voy a tejer al revés. Y ahí está, así terminamos la cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5, lo que vamos a hacer es, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Y aquí vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. En esta vuelta número 5 yo voy a agregar un ojal y lo voy a hacer al final de esta vuelta porque el suétercito es para niñas. Si ustedes lo están haciendo para niños, lo van a hacer aquí al inicio, pero yo lo voy a hacer al final porque quiero que me quede el ojal al lado derecho. Continúen y nos vemos aquí al final, 6 puntos antes de terminar, para mostrarles cómo vamos a hacer el ojal. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 5. En esta vuelta hemos tejido todos los puntos al derecho. Estoy aquí al final, me hacen falta 6 puntos. Aquí es donde vamos a agregar el ojal. Así es que aquí vamos a tejer 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Luego voy a hacer una lazada y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y el último lo tejemos al revés siempre. Y así terminamos esta vuelta número 5 donde hemos agregado un ojal. Ahora, de aquí en adelante vamos a deslizar el primer punto sin tejer también. Vamos a tejer estos 5 puntos que siguen al derecho. Esta parte aquí va a ser la guarda o la orilla del suéter. Este punto donde hicimos el ojal lo voy a tejer retorcido, miren aquí, por la parte de atrás para que no me quede un ojal muy grande. Ahí está. Y llevo 3, 4, 5, 6. Ahí está. Estos puntos siempre los vamos a tejer al derecho, no importa a qué lado estemos. Si estamos al revés, los tejemos al derecho. Si estamos al derecho, los tejemos al derecho. Ahora, como estamos al lado de atrás, estos puntos que siguen los vamos a tejer al revés hasta llegar a los últimos 6, que es al final de esta vuelta. Y ahí los vamos a tejer al derecho también. Así es que continúen y nos vemos 6 puntos antes de terminar para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí vamos a tejerlos al revés. Estoy al final de esta vuelta número 6. Hemos tejido estos puntos al revés y estos 6 puntos antes de terminar ahora los vamos a tejer al derecho.
Ahí está. Menos el último, que lo vamos a tejer al revés siempre. Y ahí está. Ahora vamos a girar y de aquí en adelante vamos a empezar ya el punto. Ahora aquí miren, el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner un marcador aquí marcando estos 6 puntos. Ahí vamos a poner este marcador y ahí está, miren. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar este punto. Este punto consiste de 6 vueltas. Esta va a ser la primera vuelta de la primera repetición. Así es que aquí miren, en estos primeros 4 puntos que siguen, lo que voy a hacer es voy a tejer un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho y un punto al revés. Ahí está. Esto es lo que vamos a repetir hasta llegar a los últimos 6 puntos. Otra vez más, en los siguientes 4 puntos tejemos un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho y un punto al revés. Otra vez más, en los siguientes 4 puntos lo mismo. Punto al derecho, lazada, punto al derecho, lazada, punto al derecho, punto revés. Otra vez más, en estos 4 puntos que siguen, tejemos un punto al derecho, hacemos una lazada, un punto al derecho, hacemos una lazada, un punto al derecho, un punto al revés. Así vamos a continuar hasta llegar a los últimos 6 puntos, que es aquí, y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Ahora tengo 2, 4, 6, 8, 9 puntos antes de terminar. Este punto aquí lo tejí al revés. Ahora, en estos últimos 3 puntos aquí, miren, lo que voy a hacer es voy a tejer un punto al derecho, voy a hacer una lazada, punto derecho, lazada, punto derecho. Y ahí está, así voy a terminar aquí. Ahora aquí, miren, voy a poner un marcador de puntos marcando estos 6 puntos porque al final siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 5 puntos al derecho y un punto al revés, el último punto. Ahí está. Para la vuelta número 2, lo que vamos a hacer es, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos este marcador y aquí lo que vamos a hacer es vamos a tejer al revés 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Las lazadas también se tejen al revés. Y este punto que tejimos al revés, al lado derecho, en esta vuelta lo vamos a tejer al derecho. Y de nuevo vamos a repetir 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, un punto al derecho. Otra vez más, 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, un punto al derecho. Y eso es todo lo que vamos a hacer por el resto de esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de la primera repetición. Vamos a pasar este marcador de puntos y vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto al revés. Ahí está. Así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3. Esta vuelta es fácil, miren, vamos a pasar el primer punto sin tejer de esta manera. Vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Pasamos este marcador. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto al revés. 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto al revés. 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5.
un punto al revés. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta de la primera repetición. Vamos a pasar este marcador de puntos y aquí al final vamos a siempre tejer 5 puntos al derecho y el último punto se teje al revés. Ahí está. Así terminamos la tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta lo mismo, vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos este marcador de puntos y vamos a tejer 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto al derecho y de nuevo 5 puntos al revés. Así vamos a continuar por el resto de esta vuelta. 5 puntos al revés, un punto al derecho. 5 puntos al revés, un punto al derecho. Continúen y nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Tengo los últimos 6 puntos. Voy a tejer 5 puntos al derecho. Y el último punto al revés. Y ahí está, así terminamos la cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 y 6 vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer en la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Recuerden, esta parte es lo mismo, pasamos el primer punto sin tejer, tejemos 5 puntos al derecho, pasamos el marcador, vamos a tejer 5 puntos al derecho y un punto al revés. 5 puntos al derecho, un punto al revés. Así van a continuar para esta vuelta número 5. Cuando terminen aquí al final, recuerden, van a tejer 5 puntos al derecho, el último al revés, van a girar, el primer punto lo van a pasar sin tejer, van a tejer 5 puntos al derecho y aquí van a hacer 5 puntos al revés, 1 al derecho, 5 puntos al revés, 1 al derecho, hasta llegar al final de esa vuelta número 6. Continúen y nos vemos al final de la vuelta número 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la vuelta número 6 y así completamos la primera repetición de este punto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar la segunda repetición y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser en la primera vuelta. Aquí les voy a mostrar, miren. Esta parte es lo mismo, pasamos el primer punto sin tejer, tejemos 5 puntos al derecho. Voy a pasar el marcador de puntos aquí y ahora miren, lo que vamos a hacer es este punto del centro, aquí lo miren, siempre lo vamos a mantener así, siempre se va a tejer. Así es que en esta repetición vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1, 2. En la primera vuelta tejimos 1 nada más y luego hicimos una lazada. Aquí vamos a tejer 2 y hacemos una lazada y el punto del centro lo vamos a mantener igual, lo vamos a tejer al derecho, una lazada y luego 2 puntos al derecho y 1 al revés. Allí está. Esto es todo lo que vamos a repetir para el resto de esta vuelta. Ya cuando terminemos de hacer esta repetición, la repetición número 3 va a ser de hacer 3 puntos al derecho. Bueno, pero estamos en la segunda repetición, así es que les voy a mostrar una vez más. Vamos a tejer 2 puntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada y 2 puntos al derecho y un punto al revés. Ahí está. Otra vez más, miren. Tejemos 2 puntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, 2 puntos al derecho y un punto al revés. Ahí está. Fácilmente se pueden identificar los puntos porque miren, aquí está el punto que tejemos al revés, que separa cada motivo. Así es que ustedes ya saben, van a tejer 2 puntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada y 2 puntos al derecho
y un punto al revés. Miren, así es como ustedes van a continuar por el resto de esta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Ya de aquí en adelante ya no les voy a mostrar cómo vamos a hacer aquí la guarda. Ustedes siempre van a saber de que van a tejer 5 puntos al derecho y el último punto al revés. Y cuando dan vuelta, lo mismo. Vamos a deslizar el primer punto y tejer 5 puntos al derecho y luego los puntos al revés. Pero bueno, continúen así y nos vemos aquí al final de la primera vuelta de la segunda repetición. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Aquí al final, antes de hacer estos últimos 6 puntos, nada más hice 2 puntos al derecho, lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos al derecho. No hacemos punto revés aquí al final. Ahora aquí vamos a pasar este marcador, vamos a tejer 5 puntos al derecho. Estos puntos siempre se van a tejer al derecho y el último punto lo tejemos al revés. Y aquí está la primera vuelta de la segunda repetición. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar, pasamos el primer punto sin tejer, vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos este marcador y ahora en esta vuelta vamos a tejer 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto al derecho, 7 puntos al revés. Ahí está, así es como vamos a continuar hasta llegar al final de esta segunda vuelta. 7 puntos al revés, un punto al derecho. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé de hacer la segunda vuelta de la segunda repetición. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3 y 5. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Miren aquí. Van a pasar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Y aquí vamos a tejer estos puntos al derecho hasta llegar al punto revés. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos al derecho, un punto al revés. Otra vez más, 7 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto al revés. Ahora, ustedes así es como van a continuar por el resto de esta vuelta. Van a hacer 7 puntos al derecho, 1 al revés, 7 puntos al derecho, 1 al revés hasta llegar al final. Y lo mismo van a repetir para la vuelta número 5. Esta es la vuelta número 3. Ahora, cuando terminen la vuelta número 3, van a girar y para la vuelta número 4 y la vuelta número 6 van a hacer exactamente lo mismo. Van a deslizar el primer punto, van a tejer 5 puntos al derecho y luego van a tejer 7 puntos al revés, 1 al derecho, 7 puntos al revés, 1 al derecho. Así es como ustedes van a terminar la segunda repetición. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la vuelta número 3, 4, 5 y 6 de la segunda repetición. Ahora lo que vamos a hacer es la tercera repetición y aquí lo que vamos a hacer, espero que ya entiendan cómo va el punto. Miren, en la primera repetición hacíamos un punto al derecho, lazada, punto derecho, lazada, punto derecho y un punto al revés. En la segunda repetición hacíamos 2 puntos al derecho, una lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos derecho y un punto al revés. Así es que ahora para la tercera repetición vamos a hacer 3 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 1 al revés. Y así es como va a ir el punto, repitiendo esas repeticiones de igual manera. Así es que aquí miren, vamos a deslizar el primer punto para la tercera repetición. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos este marcador, vamos a tejer ahora 3 puntos al derecho, 1, 2, 3, una lazada,
un punto al derecho, una lazada, 3 puntos al derecho y el punto que está al revés. Este punto que está al revés siempre está en la misma posición. Miren, por el lado de atrás se mira así una cadena. Y ahí está. Ahora, miren, vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, 3 puntos al derecho, un punto al revés. Bueno, así es como ustedes van a continuar para esta primera vuelta de la tercera repetición y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles la segunda vuelta. Nos vemos entonces. Terminé la primera vuelta de la tercera repetición, ahora vamos a girar y vamos a pasar este primer punto para la segunda vuelta. Aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho, 2, 3, 4, 5, pasamos este marcador y ahora aquí vamos a tejer 9 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Las lazadas también se tejen al revés. Ahora aquí tenemos el punto, miren, que hacemos al revés en la vuelta del derecho y en esta vuelta lo tejemos al derecho y luego de nuevo 9 puntos al revés. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Ahora la vuelta número 2, 4 y 6 se tejen de igual manera. Los puntos se tejen al revés y un punto al derecho. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé la segunda vuelta de la tercera repetición. Ahora para la vuelta número 3 y 5, esto es lo que van a hacer. Miren, van a deslizar el primer punto. Vamos a tejer estos 4 puntos al derecho, perdón, 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar este marcador. Y aquí vamos a tejer estos 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto al revés. Ahora, así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 3. Nos vemos al final de esta vuelta porque aquí al final voy a agregar el segundo ojal. Así es que continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta de la tercera repetición. Aquí al final voy a hacer un ojal. Voy a tejer 3 puntos, una lazada, 2 puntos juntos al derecho y un punto al revés, el último. Y aquí está el segundo ojal. Ahora vamos a girar. Pasamos el primer punto sin tejer y vamos a tejer 5 puntos al derecho. Ahora esta lazada aquí la voy a tejer por atrás, así. Y luego voy a tejer estos últimos 3 puntos al derecho. Ahora voy a pasar este marcador y en esta vuelta número 4 y 6 vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer 9 puntos al revés. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto al derecho. Y de nuevo voy a repetir 9 puntos al revés, 1 al derecho. Así voy a continuar para esta vuelta número 4. Luego cuando termine esta vuelta voy a girar, voy a deslizar el primer punto, voy a tejer estos 5 puntos al derecho y luego voy a repetir lo mismo que hice en la tercera vuelta. Para la vuelta número 5 van a tejer 9 puntos al derecho y 1 al revés hasta llegar al final de esa vuelta. Van a tejer estos últimos puntos y luego van a girar, deslizar el primer punto y para la vuelta número 6 van a hacer lo mismo que estamos haciendo en esta cuarta vuelta. Van a tejer 9 puntos al revés, 1 al derecho y así es como vamos a terminar esta tercera repetición. Bueno, continúen y nos vemos al final de la vuelta número 6. Ok, terminé de hacer la vuelta número 3, 4, 5 y 6 y así completamos la
tercera repetición. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer unas cuantas repeticiones más, así es que para la cuarta repetición aquí, ya saben, siempre empezamos deslizando el primer punto. Pasamos el marcador de puntos y ahora aquí miren, nos toca tejer 4 puntos, luego lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos al derecho y un punto al revés. Ya espero que ustedes saben cómo va el punto, así es que ahora para la cuarta repetición vamos a hacer 4 puntos al derecho. Ya tejí 4 al derecho, una lazada, un punto al derecho, lazada, 4 puntos al derecho. Creo que ya de aquí en adelante van ustedes a poder hacerlo. Y aquí un punto al revés. Ahí está. Otra vez más vamos a tejer 4 puntos al derecho. Lazada, un punto al derecho. Lazada, 4 puntos al derecho. Y un punto al revés. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta. Cuando lleguen aquí al final van a girar y van a estar al lado revés. Al lado revés ustedes van a tejer 11 puntos al revés, un punto al derecho. 11 puntos al revés, un punto al derecho. Y van a terminar esta vuelta y luego van a girar y van a repetir lo mismo pero al lado derecho, donde van a tejer 11 puntos al derecho, uno al revés. Recuerden que son 6 vueltas que vamos a hacer. Así es que continúen, terminemos de hacer esta cuarta repetición y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la cuarta repetición. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer 2 vueltas más donde no voy a aumentar más. Nada más voy a seguir lo mismo. Aquí tengo un total de 191 puntos. Así es que voy a tejer 11 puntos al derecho, uno al revés, 11 puntos al derecho, uno al revés. Y luego en la vuelta de revés voy a tejer 11 puntos al revés y uno al derecho. Así vamos a hacer estas dos siguientes vueltas para ya luego dividir las mangas. Así es que continúen por 2 vueltas más y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las 2 vueltas que les había dicho, así es que en total si contamos cada una de las vueltas y fácilmente se puede hacer, miren, desde aquí hasta aquí yo he contado mis vueltas y tengo un total de 26. Hemos hecho 4 repeticiones y agregamos 2 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir los delanteros, las mangas y las partes de atrás. Así es que tenemos un total de 191 puntos. Yo lo que voy a hacer es para cada uno de los delanteros voy a tener 30 puntos. Para las mangas, cada una de ellas, voy a tener 36 puntos. Para la parte de atrás voy a tener 59. Así es que ahora vamos a dividir las mangas. Al final de esta vuelta voy a agregar mi tercer ojal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Porque lo estamos haciendo cada 14 vueltas. Aquí está el primero. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Perfecto. Bueno, aquí miren, para dividir las mangas, yo voy a trabajar la falda del suétercito primero y luego voy a tejer las mangas, pero si ustedes quieren tejer las mangas primero y luego hacer el resto lo pueden hacer. Así es que aquí miren, vamos a deslizar el primer punto, vamos a tejer estos puntos al derecho como siempre. Ahí está, vamos a pasar el marcador y voy a seguir tejiendo hasta llegar al primer marcador aquí. Entonces llevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Este punto que está al revés lo voy a mantener así siempre por el resto del suéter. Entonces ahí está, 18 creo que iba. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y
30. Ahí está. Ahora voy a quitar este marcador y con una aguja aquí lanera y un hilo aquí vamos a quitar estos 36 puntos de la manga. Voy a poner aquí esto para que no se me vayan a deslizar mis puntos. Y bueno, y nada más los vamos a quitar así. Si ustedes quieren tejer las mangas primero, lo pueden hacer. Nada más agreguen un punto al inicio y un punto al final, al modo de tener 38 puntos para las mangas. Estos de la manga sí se van a tejer ya normal. Vamos a dejar de hacer el punto al revés, porque ya en las mangas no van a quedar los puntos cabales para continuar. Aquí está. Voy a quitar este otro marcador. Vamos a amarrar aquí para que no se vayan a salir estos puntos. Y los vamos a dejar ahí pendiente. Pero antes de continuar, a mí me gusta poner un marcador de puntos para marcar el inicio de la primera vuelta de las mangas. Así es que voy a iniciar aquí y lo voy a continuar hacia allá. Bueno, aquí. Vamos a continuar. Ok, ya tengo mi punto revés. Este que está aquí lo vamos a continuar igual. Entonces voy a continuar tejiendo los puntos para la parte de atrás. Para la parte de atrás voy a tejer 59 puntos al derecho. Así, miren. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Estos 59 puntos. Así es que continuemos, terminemos de tejer estos 59 puntos al derecho y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de tejer estos 59 puntos para la parte de atrás. No se les olvide de que vamos a seguir el mismo punto aquí donde tejemos este punto al revés. Ahora voy a poner este ahí para que no se me vayan a salir los puntos. Y de nuevo aquí vamos a quitar estos 36 puntos de la manga. Ok, aquí están los puntos de la segunda manga. Lo mismo vamos a amarrar aquí para que no se vayan a salir los puntos. Y de nuevo voy a poner este marcador marcando el inicio de la manga. Así es que ahora voy a continuar y vamos a tejer los puntos de este delantero, que son 30 puntos. Este primer punto aquí, como está al revés, lo vamos a tejer al revés. Así es que tejemos este punto al revés. Ahí está. Y el resto al derecho. Así vamos a continuar, así es que continúen, terminemos de hacer este delantero y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a hacer el tercer ojal. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas, así es que aquí vamos a agregar ese tercer ojal. Vamos a tejer 3 puntos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos al derecho, y un punto al revés. Y aquí está la primera vuelta. Si contamos cada uno de los puntos, tenemos 89 puntos. Tenemos 30 y 30 para cada delantero y para la parte de atrás tenemos 59.
Ahora vamos a girar para la segunda vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas aquí ya que hemos dividido las mangas. Así es que vamos a deslizar el primer punto. Vamos a tejer estos puntos al derecho. Este donde hicimos la lazada lo vamos a tejer retorcido por detrás. Y el resto lo mismo al derecho. Yo ya no voy a hacer más ojales, pero si ustedes quieren continuar y agregar más, lo pueden hacer. Yo solo 3 voy a hacer. Ahora aquí nada más vamos a tejer estos puntos al revés. Y ya saben que el punto que está al derecho, aquí a este lado revés, se teje al derecho. Miren, ahí se teje al derecho. Por el lado derecho se teje al revés. Y voy a continuar así hasta llegar aquí debajo de la manga. Aquí está mi siguiente punto al derecho, lo tejo al derecho y luego continúo al revés. Ahí está. Y así vamos a continuar hasta llegar a la otra manga y lo mismo, continuamos con el mismo punto. Fácilmente se notan los puntos que van a estar al derecho, miren, ahí están. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Tenemos un total de 89 puntos. Ahora de aquí en adelante vamos a tejer los puntos así como están. Vamos a tejer los puntos al derecho, este punto en el centro al revés. Y así vamos a continuar cuando estemos al lado derecho. Cuando estemos al lado revés, vamos a tejer los puntos al revés y el punto del centro al derecho. Así es que no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí ya para la falda del suétercito. Así es que ustedes nada más van a hacer exactamente lo mismo. Ya estos puntos aquí ya saben que se tejen igual siempre. Ya no voy a necesitar este marcador de puntos. Todos los puntos los tejemos al derecho hasta llegar al punto del centro donde lo vamos a tejer al revés. Si se les hace muy difícil, entonces pueden tejer el punto al derecho. No pasa nada. Yo lo voy a continuar tejiendo al revés. Y luego cuando lleguemos debajo de la manga y aquí ya van a ver de que el punto sigue igual, estos 11 puntos al derecho y uno al revés. Ahí está mi punto al revés, lo tejo al revés y continúo con los siguientes 11 puntos al derecho. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta, luego voy a girar. Siempre recuerden que van a deslizar el primer punto sin tejer, tejer los 5 puntos al derecho de la guarda o de la pretina y continuar tejiendo los puntos al revés. Bueno, esto es todo lo que vamos a hacer por el resto del suéter. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Bueno, continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 46 vueltas desde aquí de la manga. Miren, desde aquí hasta aquí tengo aproximadamente 46 vueltas y me está midiendo desde debajo de la manga hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer. Yo aquí ya voy a terminar de hacer esta parte de abajo y voy a cambiar el punto aquí para unas cuantas vueltas, no sé, tal vez 6 o 8 vueltas. Lo que vamos a hacer es, vamos a deslizar el primer punto, vamos a tejer todos los puntos al derecho, incluyendo los puntos que llevamos, que estamos haciendo al revés cuando estamos al lado derecho. Ya aquí ya vamos a terminar, así es que no es necesario continuar con lo mismo. Así es que vamos a tejer todos los puntos al derecho, incluyendo este que ya me va a tocar hacer. Miren, lo he traído al revés, ahora lo voy a tejer al derecho. Y todos los demás igual, al derecho. Ahora, cuando terminemos de hacer esta vuelta,
el último punto se va a tejer al revés aquí. Así es que vamos a girar, vamos a deslizar el primer punto, vamos a tejer estos 5 puntos al derecho y luego todos los puntos también al derecho. Vamos a hacer la parte de abajo del suétercito y así es como vamos a hacerla. Nada más se tejen todos los puntos, no importa en qué lado están, si al derecho o al revés, siempre se van a tejer al derecho. Luego vamos a cerrar ya la parte de abajo y vamos a hacer las mangas. Así es que continúen, hagamos, yo diría tal vez unas 8 o 6 vueltas, no estoy segura, pero continúen viendo y allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que recuerden, van a tejer todos los puntos al derecho, menos el último que se teje al revés. Van a girar, deslizar el primer punto y de nuevo tejer todos los puntos al derecho. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 8 vueltas, 2, 4, 6, 8. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a cerrar los puntos. Si ustedes querían hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así como está lo voy a dejar. Es un suétercito para una bebita. Así es que aquí vamos a pasar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer el siguiente punto y vamos a pasar el primer punto por encima del que acabo de tejer. Así, miren. Otra vez más, lo mismo en el siguiente, tejo el siguiente punto, paso el punto encima, tejo el siguiente, paso el primer punto por encima, tejo el siguiente y paso el siguiente punto por encima. Y así voy a continuar hasta hacerlo con todos los puntos. Miren, y ahí se van cerrando los puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer las mangas. Ok, terminé de cerrar los puntos aquí en la parte de abajo. Aquí al final nada más terminé de hacer el último punto y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta parte está terminada. Ahora, de repente está tantito corto, pero si ustedes quieren hacer esta parte más largo, pueden hacer tal vez más vueltas, tal vez hacer 50 vueltas y terminar con estas 8 vueltas que hicimos aquí. Ahí va a depender de ustedes, pero creo que así lo voy a dejar, está bien, no pasa nada. Así es que ahora les voy a enseñar cómo hacer una de las mangas. Para hacer esta manga lo que hice fue, levanté los 36 puntos que tenemos aquí en la manga, más 2 puntos que agregué, uno al inicio y uno al final, así es que continué tejiendo el mismo punto, una vuelta al derecho, una vuelta al revés, con 38 puntos. Y hice un total desde aquí hasta más o menos aquí, son 24 vueltas usando las agujas de 3,5. Luego cambié a unas agujas de 3 milímetros. Desde aquí hasta aquí también son 24 vueltas. Y luego terminé con las mismas agujas de 3 milímetros esta parte del puño, que son 8 vueltas. Así es que ustedes van a hacer exactamente lo mismo. No es necesario cambiar de agujas a unas agujas más pequeñas. Ustedes pueden hacer toda la manga con las mismas agujas de 3,5. A mí me gusta usar unas agujas más pequeñas para darle forma a la manga ahí. Pues bueno, así es que les voy a enseñar cómo hacerlo aquí a este lado. Ustedes lo van a hacer exactamente igual cuando les toque hacer este lado. Por eso se las acabo de mostrar. Ahora miren, aquí voy a deshacer este nudo. Y si se recuerdan, habíamos dejado un marcador marcando cómo vamos a iniciar la manga o de qué lado vamos a iniciar la manga. Así es que yo dejé mi marcador de puntos aquí a este lado. Así es que ustedes cuando hagan esta manga van a iniciar aquí, desde aquí hacia la parte de atrás. Esta manga vamos a iniciar de la parte de atrás hacia el frente. Miren, ahí está, así. Así es que vamos a levantar aquí estos puntos y tengo mi lana. Voy a quitar este marcador de puntos, ya no lo necesito porque ya sé dónde voy a iniciar, y con la ayuda de un gancho aquí a un lado, más o menos aquí, miren ahí, voy a levantar, o más bien voy a jalar esta lazada aquí y voy a amarrar para que se nos haga más fácil hacer este primer punto. Ahí está. Ahora, como les dije al inicio, vamos a agregar un punto al inicio y un punto al final. Así es que yo lo voy a agregar aquí. Meto la aguja de 3.5 milímetros aquí donde hice este nudo y voy a jalar una lazada. Ahí está. Luego voy a ir punto por punto levantando cada uno de estos puntos de la manga. Así, miren. Así. Y jalando una lazada. Si se les hace difícil, entonces pueden levantar los puntos primero sin jalar una lazada, pero
Yo creo que es más práctico hacerlo así, ya que estoy haciendo la primera vuelta a la misma vez. Así es que levantamos punto por punto. Esta parte les recomiendo que lo hagan con mucha paciencia para que les quede bien y no vayan a jalar este hilo todavía, porque esto les va a ayudar a contar sus vueltas y tener el mismo número de vueltas que yo voy a hacer. Así es que vamos a ir punto por punto. Miren, y vamos a jalar una lazada así. El punto que tenemos al revés lo vamos a tejer al derecho, porque ya no vamos a seguir con el punto en las mangas donde hacíamos el punto al revés. Lo vamos a tejer al derecho también. Y así voy a continuar hasta llegar al otro lado, levantando cada uno de estos puntos. Si ustedes van a usar agujas rectas, les recomiendo de que hagan las mangas primero para que se les haga más fácil, ya que en esta parte aquí vamos a necesitar agujas circulares para que podamos trabajar estos puntos aquí. Así es que ahí está un pequeño tip. Si van a usar agujas rectas, hagan las mangas primero, nada más agreguen un punto al inicio y un punto al final, al modo de tener 38 puntos. Y eso es todo. Bueno, yo voy a continuar haciendo esto y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de levantar los puntos aquí. Me hace falta agregar el último punto aquí al final para terminar con 38 puntos. Así es que lo vamos a levantar aquí, miren, en la siguiente vuelta. Ahí, miren, vamos a levantar un punto más y ahí está. Tengo 38 puntos aquí. Ahora vamos a darle vuelta aquí. Ahora vamos a tejer todos estos puntos al revés. Aquí, si ustedes están tejiendo su suétercito con agujas rectas, no van a poder hacer esta parte si no tienen agujas circulares, porque vamos a hacer el método Magic Loop. Así es que van a necesitar agujas circulares. Ahí está. Vamos a tejer todos estos puntos al revés. Ya les mencioné de que si ustedes están tejiendo el suétercito con agujas rectas, van a tener que hacer las mangas primero. Nada más levanten sus 36 puntos y agréguenle un punto al inicio y uno al final. Bueno, así voy a continuar tejiendo todos los puntos al revés. Y les recomiendo de que cuando terminen esta vuelta, agreguen un marcador de puntos para marcar la primera vuelta. Y aquí voy a jalar esta otra aguja, voy a darle vuelta, voy a quitar esta y voy a continuar a este lado tejiendo los puntos al revés hasta llegar al último punto. Ok, aquí está el último punto, también lo tejemos al revés. Ahí está, vamos a girar. Y esta sería la tercera vuelta, así es que dejen aquí este hilo para que fácilmente puedan determinar cómo van cuántos puntos tienen. Bueno, vamos a deslizar el primer punto y vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar al último de esta aguja. Aquí está el último. Soltamos esta aguja, damos vuelta, empujamos esta aguja y jalamos esta y tejemos los puntos al derecho, todos los puntos hasta llegar al final de esta tercera vuelta. Aquí está el último punto, también lo tejemos al derecho. Vamos a girar, soltamos la aguja, giramos, agarramos esta aguja,
deslizamos el primer punto y tejemos todos los puntos al revés. Y así vamos a continuar alternándonos entre estas dos vueltas, una vuelta al derecho, una vuelta al revés. Y bueno, continuamos aquí tejiendo los puntos al revés hasta llegar al final. Y así van a continuar ustedes con estas agujas de 3.5 milímetros hasta tener un total de 24 vueltas. Luego ustedes van a cambiar a unas agujas de 3 milímetros o 3.25 y van a tejer otras 24 vueltas. Y ya para terminar y hacer el puño van a hacer 8 vueltas en punto derecho, punto revés. Pero yo les voy a mostrar esa parte ya cuando hemos terminado de hacer la manga. Miren, el último punto se teje al revés, giramos y damos vuelta, deslizamos el primer punto y tejemos los puntos al derecho. Y esto es todo lo que van a hacer, así es que continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Recuerden, aquí van a hacer 24 vueltas que ustedes van a hacer con estas agujas y luego van a cambiar a unas agujas más pequeñas de 3.25 o de 3 milímetros y van a hacer 24 vueltas o el tamaño que ustedes deseen. Si quieren hacer las mangas más largas lo pueden hacer, ahí va a depender de cada quien. Pero bueno, vamos a hacer esto, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta parte de la manga, nada más me hace falta terminar y hacer el puño. Ahora hice 24 vueltas usando las agujas de 3.5 milímetros y luego hice 24 vueltas usando agujas de 3 milímetros. Esto, como les digo, es opcional, no tienen que cambiar. A mí me gusta hacerlo así para darle un poco de forma aquí a la manga. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es el puño y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, la manga está tantito larga. Si ustedes no quieren que les quede muy largo, entonces quiten 8 vueltas de las 24 que hicimos aquí de último con las agujas de 3 milímetros. Yo me gusta dejarlas tantito largo para que tal vez así el bebito o la bebita lo pueda usar más tiempo. Miren, y no se mira tan mal con la manga doblada. Así es que vamos a hacer ahora el puño. Aquí miren, vamos a deslizar el primer punto, voy a tejer el siguiente punto al revés, vamos a hacer punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Así es que un revés, un derecho, revés, derecho, revés, derecho, y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Así es que vamos a adelantar esta parte y luego nos vemos cuando ya haya terminado de hacerlo. Ahora este último lo vamos a tejer al revés y ahí está la primera vuelta. Vamos a girar para la segunda y estas son las dos vueltas que vamos a repetir de aquí en adelante, un punto derecho, un punto revés. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer, luego este punto lo hice al derecho en la vuelta anterior, en esta vuelta lo voy a tejer al revés, derecho, revés, derecho, revés, y así voy a continuar hasta llegar al último punto.
el último punto al revés. Y ahí está. Ahora giramos para la tercera vuelta. Y aquí lo mismo, deslizamos el primer punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al revés, derecho, revés, derecho, revés, y así van a continuar hasta terminar esta vuelta. Y vamos a hacer aquí un total de 8 vueltas. Aquí ya llevamos 3, así es que nada más nos hacen falta 5 vueltas más. Bueno, continúen y nos vemos ya cuando el puño esté terminado, esta parte, así es como les va a quedar. Miren, ahí está. Y luego vengo y vamos a coser aquí a un lado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estas 8 vueltas, así que ahora vamos a cerrar los puntos. Miren, les voy a medir la manga. Está midiendo desde el cuello hasta el final. Está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son un poquito más de 12 pulgadas. Aquí, miren, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Pasamos, vamos a tejer el punto que sigue al revés. Este primer punto lo pasamos por el segundo punto. Y aquí ya cerramos un punto. El siguiente punto lo tejemos al derecho y pasamos el punto por encima del que acabamos de tejer. El siguiente está al revés, lo tejemos al revés y pasamos el primer punto por encima de este segundo punto. Y así vamos a continuar cerrando los puntos hasta llegar aquí al final. Continúen y nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de cerrar los puntos, aquí nada más vamos a pasar este hilo por esta última lazada. Asegúrense de cortar su hilo y dejar algo largo aquí para que podamos coser la parte de abajo de la manga aquí. Así es que ahora vamos a coser, les voy a enseñar cómo yo lo he hecho. Aquí lo vamos a hacer. Así es que aquí vamos a pasar este hilo que cortamos por esta aguja y vamos a irnos aquí, miren, a este lado. Este es el lado derecho, así es que lo vamos a hacer al lado derecho, vamos a coserlo. Bueno, vamos a irnos aquí al primer punto, vamos a pasar así y luego vamos a irnos de regreso al último punto aquí y ahí está. Ahora aquí, miren, vamos a empezar a este lado y en la mera orilla se miran aquí los puntos, miren, ahí está. Este es el punto que quedaba cuando deslizábamos el punto al final o al inicio de cada vuelta. Ahora miren, nos vamos a ir aquí a este lado y vamos a ir vuelta por vuelta. Asegúrense que las vueltas correspondan para que al final no nos haga falta ningún punto. Así miren, en la mera orilla donde les enseñé, así. También si ustedes tienen alguna otra manera como hacer esto, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante aquí es que cerremos esta parte. Y ahí está, miren. Así es como yo voy a continuar haciendo esta parte. Asegúrense que sea en la mera orilla. Y agarren así, miren el punto. Aquí está una vuelta y aquí está la otra y en el centro estoy metiendo la aguja. Y esto es todo lo que voy a hacer hasta llegar aquí debajo de la manga. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí justamente en la parte de abajo. Aquí vamos a unir los dos lados al modo que se mire bien esta parte. Este hilo es el que dejamos ahí cuando hicimos ese pequeño nudo para iniciar las mangas, así que lo voy a pasar aquí a este lado. Aquí no hay una manera exacta de hacer esto. Aquí lo importante es de que se mire bien. Ustedes ahí van a ver dónde pueden poner sus puntos para que esta parte quede bien cerrado. Yo creo que lo voy a hacer así y luego aquí. Y yo creo que sí se mira bien. Luego voy a hacer un punto aquí. Y ahí está. Vamos a pasar aquí. Creo que se mira bien. No está tan mal ahí. Así es que vamos a pasarlo aquí por el lado de
de adentro y nada más voy a amarrar un nudo aquí con el hilo que dejamos y luego vamos a esconder ahí el hilo que nos ha sobrado. Y bueno, miren, así es como me ha quedado la parte de abajo de la manga y aquí está ya el suétercito terminado. Esta es la otra manga, miren, ahí está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer a este lado. Ahí está, y así es como les va a quedar. Lo van a hacer de igual manera, el mismo número de puntos y el mismo número de vueltas. Y bueno, miren, aquí está la chaquetita. Así como está la chaquetita, está terminada. De pronto, como les había dicho, está tantito corto, pero no pasa nada. Si ustedes quieren hacerlo más largo, agréguenle más vueltas y luego terminar la parte de abajo así como yo lo hice. También la manga, como les expliqué, si ustedes no quieren que les quede muy larga, entonces no hagan muchas vueltas aquí y terminan de igual manera así como se los mostré. Yo creo que así como está la chaquetita, está preciosa. Miren, aquí está la manga y bueno, ahí está. Ahora miren, lo que yo voy a hacer es con un gancho de 3 milímetros, vamos a irnos aquí en la mera orilla, en esta parte. Vamos a hacer lo mismo que hice en esta chaquetita, ya les voy a mostrar. Miren, vamos a hacer esto que hice aquí a la orilla, con un color diferente que el que usamos y nos va a quedar más o menos así. Miren, por todo alrededor del cuello lo hice y también aquí en la manguita. Esta chaquetita es exactamente igual que esta que les estoy mostrando, lo único que este es un tantito más grande porque usé unas agujas de 4 milímetros y me ha quedado tantito más grande. Al inicio del video ustedes ya saben para qué edad es. Y miren, esta es la parte de abajo, me encanta cómo se mira, así es que esta parte que vamos a hacer aquí es opcional. Yo voy a usar esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros, por eso es que voy a usar un gancho de 3 milímetros. Pues bueno, les voy a mostrar cómo vamos a hacerlo. Aquí es donde terminamos, así es que nos vamos a ir justamente aquí, miren, en este punto. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. O más bien voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. 1, 2, 3. Me voy a saltar una vuelta y en la siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. Me salto una vuelta y en la siguiente punto deslizado. 3 cadenas. Me salto una vuelta y en la siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar hasta llegar al cuello. Aquí miren. Así es que continúen, luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer esta parte del cuello. Ok, estoy aquí en esta parte del cuello, hice mi último punto deslizado. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo. Hacemos 3 cadenas y en cada una de las vueltas que se notan ahí, miren, estas vueltas aquí, vamos a hacer los puntos deslizados ahí. Así, miren, 3 cadenas, punto deslizado. 3 cadenas, punto deslizado, y así voy a continuar hasta llegar al otro lado. Cuando llegue aquí a este lado voy a continuar hacia la parte de abajo y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer esta parte, ya que es lo mismo. Vamos a hacer punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, pero se los voy a mostrar. Así es que nos vemos aquí en esta parte de abajo para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte de abajo, terminé de hacer este lado, miren, ahí está. Ahora aquí en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas y me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, y así voy a continuar por toda la parte de abajo. Bueno, continúen y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles ya la chaquetita terminada.
Ok, terminé de hacer la parte de abajo. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y luego nada más escondí el hilo aquí por el lado de adentro. Y miren, aquí está ya la chaquetita terminada. Está preciosa, me encanta este punto, está bien fácil de hacer y se puede tejer más grande o más pequeña. También decidí hacer exactamente lo mismo aquí a la orilla del puño y así es como me ha quedado. Está precioso. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga me está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Desde arriba del cuello hasta aquí, esta parte de abajo está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Y la parte del pecho, o esta parte aquí por la cintura, pero nada más por la parte de encima, me está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Así es que basado en estas medidas, esta chaquetita es para niñas entre 9 y 12 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, simplemente cambiando a unas agujas más grandes o más pequeñas. Yo diría desde más o menos 6 a 9 meses hasta 3 años. Miren, tengo esta otra chaquetita que la hice de igual manera. La única diferencia es que para tejer esta chaquetita usé unas agujas de 4 milímetros y me salió un tamaño de aproximadamente 12 a 18 meses. Así es que fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño usando ese método de usar unas agujas más grandes o más pequeñas. Pues bueno, asegúrense de ver la caja de información que está justamente aquí abajo. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.